Buenas tardes, bienvenidos a los webinars de Procetradi. No sé si me escuchan. Esperamos que se encuentren muy bien. Queremos agradecer su interés y su participación y les damos la bienvenida al último webinar de esta semana. Hoy vamos a presentar una solución de nuestra línea Smart Grid. El tema es aplicación de Smart Sensors para el monitoreo de redes de distribución inteligente, a cargo del ingeniero Ángel Navarro. Bueno, nuestro especialista Ángel Navarro es profesional de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con estudios de especialización en protecciones eléctricas en la Universidad de Vaasa, en Finlandia, y entrenamientos en fábrica en tecnologías de protección inteligente por nuestro partner comercial Artec. A su vez, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de San, con especialización en dirección de ventas y cuenta con más de 2 años de experiencia en el campo de protecciones eléctricas y equipamientos de prueba para subestaciones de potencia. Actualmente es responsable del portafolio de protección, control y soluciones Smart Grid de la compañía Procetradi. Bueno, finalmente, como ya ustedes saben, si nos han acompañado en los webinars anteriores, antes de empezar quería recordar algunos detalles. Por favor, todos los participantes asegurarse de que su audio esté silenciado para que no haya interferencias de otros ruidos en la presentación, y si surge alguna consulta, la pueden hacer en el chat y al final de la presentación el expositor va a leer todas y las va a responder. Muchas gracias a todos y bienvenido, Ángel. Bien, muy buenas tardes con todos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. De hecho, estos webinars tan interesantes que les estamos brindando a ustedes son posibles gracias al trabajo de Andreita junto con el equipo de marketing digital de Procetradi. Y bueno, muchas gracias también a cada uno de ustedes que se han podido unir el día de hoy a este webinar interesante que tenemos el día de hoy. Bien, sabemos que nuestras actividades continúan, ¿no? Nuestras actividades continúan, las operaciones del sector eléctrico y minero también continúan, y de la misma manera nosotros seguimos compartiendo con ustedes temas interesantes y últimas tecnologías relacionadas al sector. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual está relacionado con redes inteligentes, Smart Grid. Como ustedes saben, las tecnologías avanzan día con día en el sector eléctrico y es necesario que de la misma forma la infraestructura de monitoreo que se tiene pueda evolucionar también hacia una plataforma avanzada, ¿no? Entonces, una de estas tecnologías, a ver, voy a admitir a un participante. Ok, entonces, una de estas tecnologías justamente son los Smart Sensor o sensores inteligentes para el monitoreo de redes de distribución. De hecho, la tendencia actualmente de las empresas de distribución eléctrica es hacia la gestión, ¿no?, de la distribución o lo que se conoce como automatización de la distribución. Y justamente esta tecnología, los sensores inteligentes, ayuda a conseguir este resultado, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este webinar y vamos a comenzar. Bien, antes de comenzar a hablar de esta tecnología, quisiera que podamos conocer un poco acerca del contexto, el contexto actual que tenemos, ¿no? Es decir, la realidad y tendencias también hacia el futuro de nuestro sector eléctrico, ¿no? Actualmente nuestro sector tiene una brecha en cuanto a infraestructura, y de hecho, digamos, comparado con otros sectores, como ustedes pueden ver en la imagen, es uno de los más importantes, ¿no? En este caso, el sector energía tiene una brecha en infraestructura, digamos, está ubicado en el segundo lugar, ¿no? Con 19%, únicamente superado por el sector transporte, ¿no? Entonces, en este caso, de acuerdo, hay un plan nacional de infraestructura, ¿no? De cara al año 2025, en el cual para poder superar esta brecha se debería hacer una inversión de 30.000 o 31.000 millones de dólares, ¿no?, para poder superar esta brecha en infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces, esto
Esto actualmente viene realizado, ¿no? Viene acompañado junto con también el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio, es decir, las entidades, ¿no? Del gobierno que están netamente responsabilizadas, ¿no? Del desarrollo de esta infraestructura. En este caso nosotros tenemos dos instituciones que son las principales en el sector eléctrico, ¿no? La primera es el Ministerio, ¿no? de Energía y Minas, y el otro es justamente el regulador, ¿no? En este caso, Ocinermin, también que vela por el desarrollo y por vencer esta brecha en infraestructura y tecnología, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver dentro del ministerio, nosotros tenemos, por ejemplo, la eficiencia energética, ¿no? En donde se ubica justamente las tecnologías Smart Grid, y justamente la tecnología de sensores inteligentes entra dentro de este campo, ¿no? A su vez, Ocinermin complementa esa función supervisando y fiscalizando cada una de los parámetros, ¿no? importantes de nuestras redes, ¿no? Como calidad de servicio, continuidad del servicio, pérdidas, garantía de suministro, etcétera, ¿no? Entonces, hay un marco regulatorio, el cual yo voy a explicarles el día de hoy. De hecho, para poder promover este tipo de tecnologías, el Estado tiene una serie de incentivos, los cuales vamos a detallar más adelante, ¿no? Entonces, a su vez, nosotros, como el sector eléctrico en realidad viene desarrollando o venciendo esta brecha en infraestructura y tecnología, ¿no? Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, el CEIN, ¿no? El monitoreo que se tiene del sistema interconectado, en la cual los sistemas SCADA, digamos, han sido protagonistas de este avance en cuanto a tecnología, ¿no? Entonces, esta es una imagen sacada bueno, en este caso de la DSE, de Ocinermin, y yo quiero que ustedes puedan observar aquí que hay una tendencia clara al cambio, a la evolución en cuanto a las acciones y los problemas que resuelve la tecnología a implementarse, ¿no? En este caso, vemos de que hay una evolución del pasado en cuanto a evaluación histórica de data y toma de decisión reactiva. ¿Qué cosa es toma de decisión reactiva? Que yo, digamos, actúo o realizo alguna actividad, pero cuando ya ocurrió, digamos, el inconveniente, la falla, ¿no? Eso se ha hecho durante mucho tiempo en el pasado y de hecho actualmente las empresas eléctricas lo siguen haciendo. Pero ¿cuál es la tendencia hacia el futuro? La tendencia hacia el futuro es justamente la toma de decisión proactiva, es decir, hacer una evaluación predictiva con toda la data que me permite justamente las nuevas tecnologías que manejan un gran número de información, una serie de aplicaciones avanzadas, y toda esta información y aplicaciones a mí me permiten anticiparme a un evento, a una falla que pueda ocurrir en mi sistema. Entonces, hay una tendencia hacia la evaluación predictiva y la toma de decisiones de manera anticipada, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo cotidiano, ¿no? Todas las tecnologías en realidad van avanzando a pasos agigantados. Como ustedes saben, día a día, las metodologías y también el equipamiento que se utiliza, ¿no? En el sector eléctrico va avanzando, ¿no? Por ejemplo, un caso común, ¿no? Es, por ejemplo, el proceso de supervisión de líneas de transmisión, ¿no? Si hablamos desde hace varios años, ¿no? En la antigüedad, digamos que nosotros se realizaba la inspección de líneas de transmisión, pues era una inspección pedestre, ¿no? Mediante un vehículo que transportaba a las personas que realizaban la inspección, y luego pues se tomaban fotografías, ¿no? De las líneas, y de esta manera se supervisaba, ¿no? Luego, bueno, la tecnología va avanzando y después se va innovando, ¿no? El uso de helicópteros, por ejemplo, para la inspección comenzó a hacerse cada vez más cotidiana, ¿no? Sin embargo, las tecnologías avanzan a una velocidad increíble, y ahora pues digamos que podemos contar con otro tipo de herramientas, como por ejemplo
cámaras avanzadas, ¿no? Que permiten una filmación completa, digamos, de las líneas de transmisión, e inclusive estas cámaras pues ya tienen algunas bondades adicionales que permiten hacer un monitoreo más eficiente, ¿no? Y si hablamos de tecnologías hacia el futuro, bueno, ya podemos hablar, por ejemplo, de una inspección láser, ¿no? O imágenes de ultra alta definición, ¿no? O inspección termográfica, o tal vez la inspección visual a través de equipos como los drones, ¿no? Entonces, el avance de la tecnología es algo que está sucediendo, está ocurriendo, y obviamente esto se hace ¿para qué? Para poder mejorar en la eficiencia de nuestras operaciones, ¿no? Y bueno, esto obviamente como las herramientas o equipos que se utilizan para estos procesos van avanzando en tecnología, también esto genera naturalmente un avance, ¿no? O un incremento en la parte del costeo, ¿no? Pero sin embargo, esto es necesario para poder tener una mayor eficiencia en cuanto a los procesos de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, ahora me gustaría a mí, a ver, vamos a aceptar algunos participantes. Un segundito. Ok. Bien. Bien, ahora quisiera enfocarme un poco a detalle en el sistema, en las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación actual que tienen las empresas de distribución? ¿Y por qué me enfoco aquí? Porque la tecnología de sensores inteligentes es una tecnología que va a permitir resolver y monitorear a redes de distribución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad actual que se tiene? Bueno, primero, que tenemos unos indicadores, ¿no? de calidad elevados, ¿no? Es decir, malos indicadores de calidad SAIDI y SAIFI, ¿no? ¿Qué cosa es el SAIDI y SAIFI? Bueno, el SAIDI y SAIFI son los indicadores que reflejan tanto la duración como la frecuencia de las interrupciones que tiene en mi sistema, ¿no? Entonces, más en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una imagen de cómo están nuestros indicadores, ¿no? De elevados por departamentos, ¿no? Para que ustedes puedan ver que esto es así. Bueno, número 2, tenemos costos operativos muy elevados. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que ocurre una interrupción eléctrica, ¿no? O falla dentro de mi sistema, ¿no? Las empresas de distribución tienen que enviar cuadrillas, ¿no? Para poder identificar la falla, hacer un seguimiento al circuito, identificar la falla mediante algunas tecnologías que vamos a ver más adelante, ¿no? A partir de esto poder resolver el inconveniente. Ahora, ¿esto qué implica? Bueno, implica primeramente horas hombre, ¿no? Si yo no puedo ubicar la falla de una manera rápida, eso va a implicar de que se pierdan ahí horas hombre de trabajo, también transporte, ¿no? El combustible o los viáticos del personal que realiza estas actividades. También ahí hay costos, ¿no? Operativos, ¿no? Para poder restablecer el servicio. Entonces tenemos costos operativos elevados en las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Tercero es que durante bastante tiempo se viene dando una priorización al mantenimiento correctivo de las redes de distribución. ¿Y esto qué quiere decir? Como habíamos hablado hace un momento, ¿no? En nuestra diapositiva anterior, actualmente se están apagando incendios, es decir, una vez que ya ocurrió la falla, una vez que ya ocurrió el inconveniente, ahí recién las empresas, digamos, toman acción para corregir esta eventualidad. Pero el avance de la tecnología, la tendencia es a pasar a un mantenimiento predictivo, es decir, tener una plataforma mucho más avanzada que me permita a mí discriminar, clasificar mis eventos para yo de esta forma poder tomar decisiones de una manera anticipada ante cualquier tipo de fallas, ¿no? Entonces, esa es la tendencia y de hecho hay empresas de distribución que ya están en esta transición, ¿no? De implementar tecnologías que permitan vencer este cambio, ¿no? De mantenimiento correctivo a mantenimiento predictivo. Y justamente es con el uso de los sensores inteligentes, ¿no? Que el día de hoy vamos a
vamos a hablar un poco más, ¿no? Entonces, a ver, vamos a mostrar. Esta es la gráfica, por ejemplo, que yo les comentaba. Nuestros indicadores SAIDI y SAIFI son elevados, ¿no? Como habíamos hablado, el SAIDI y SAIFI quiere decir cuánto dura en promedio, ¿no? Una interrupción en el sistema eléctrico, y el SAIFI es qué tan frecuente son las interrupciones dentro de un sistema, ¿no? Vemos que los indicadores SAIDI y SAIFI son elevados, y de hecho se van incrementando conforme nos vamos alejando de la capital, ¿no? De Lima. Entonces, ahí podemos identificar una necesidad de poder disminuir estos parámetros de calidad, ¿no? De SAIDI y SAIFI, ¿no? Que esto obviamente trae consecuencias a las empresas. Las empresas pagan penalidades por este tipo de malos indicadores, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Bien. Por lo tanto, los indicadores que enfrenta el país, ¿no? En la actualidad, que son malos, ¿no? Nos fuerzan a que la entidad reguladora entre a tallar. ¿Y esto a través de qué? Bueno, a través de incentivos o normativa, ¿no? Tecnológica, que permita reconocerle a las empresas de distribución eléctrica la inversión de nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, en el caso de empresas de distribución eléctrica hay diferentes tipos de incentivos, ¿no? Un poco para hablar de algo más familiarizado con todos nosotros, es el caso de la medición inteligente, por ejemplo, ¿no? En el caso de la medición inteligente, por ejemplo, el Decreto Supremo 018 del año 2016, ¿no? Que modifica la ley de concesiones, ¿no? Ese decreto ha pedido, ¿no? Poder implementar lo que se conoce como proyectos de medición inteligente, ¿no? Durante un lapso de tiempo, durante un intervalo de tiempo de 8 años, ¿no? Entonces, realmente, y esto obviamente va a ser reconocido, ¿no? Dentro de las tarifas, ¿no? Entonces, eso es en el caso de la medición inteligente, ¿no? Como ustedes pueden ver, el Estado, las instituciones reguladoras, tienen políticas para poder promover el avance tecnológico, ¿no? Entonces, así como es la medición inteligente, también tenemos nosotros incentivos para proyectos de innovación tecnológica, ¿no? Esto, por ejemplo, se da en lo que se conoce como el VAT, ¿no? En el VAT, justamente en la imagen, es un extracto de los términos de referencia del VAT. Ahí justamente habla de que las empresas de distribución pueden implementar proyectos, ¿no? Proyectos de innovación tecnológica, y que esto, digamos, va a ser reconocido, ¿no? Dentro de las tarifas, ¿no? Ahora, obviamente para esto hay requisitos, ¿no? O sea, las empresas de distribución tienen que justamente sustentar mediante un análisis financiero, ¿no? O variables como el BAN, el TIR, poder justificar esta inversión, ¿no? Entonces vemos ahí de que esto, de que los incentivos es algo que brinda el Estado, ¿no? Entonces, así como hay incentivos para proyectos de innovación tecnológica, también tenemos incentivos que reconocen en la tarifa, ¿no? Mediante un cargo adicional, ¿no? Se reconoce las tecnologías aplicadas a calidad de suministro, ¿no? Y justamente esta también es una parte, es un extracto de los términos de referencia del último VAT, en el cual se indica de que cuáles son las tecnologías para poder, que se van a reconocer, ¿no? Como proyectos de inversión de innovación tecnológica, ¿no? Y ahí podemos identificar varias tecnologías, como por ejemplo, conexión a tierra del neutro, ¿no? Instalación de equipamiento de resierre y seccionalización automáticos, análisis de la coordinación de los sistemas de protección existentes, ¿no? Y ajustes. También, por ejemplo, aplicación de sistemas de indicación de la ubicación de las fallas.
Y justamente ahí entra a tallar nuestra tecnología de Smart Sensor, que como vamos a ver más adelante, podríamos hablar de que es la evolución de lo que nosotros conocemos como los indicadores de falla, ¿no? ¿Por qué? Porque estos poseen ya una plataforma mucho más avanzada e interoperable con sistemas ya instalados en las empresas de distribución, como por ejemplo sistemas SCADA, ¿no? Entonces, el Estado reconoce este tipo de tecnologías, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado del contexto del sector, del marco regulatorio e incentivos, ¿no? Para nuevas tecnologías relacionadas a Smart Grid, ¿no? Y ahora quisiera enfocarme, ¿no? Netamente en la tecnología que nosotros tenemos para la indicación de falla, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que han habido en el transcurso del tiempo para la indicación de falla y plataformas de monitoreo de redes de distribución, ¿no? En este caso, a ver, quiero avanzar a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver. Entonces, los conocidos y famosos indicadores de falla, ¿no? Esta es una tecnología que de hecho se ha implementado ya durante varios años en las redes de distribución eléctrica y que bueno, durante varios años también ha cumplido su función, ¿no? Dentro de la red, ¿no? Dando muy buenos frutos y muy buenos resultados a las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Sin embargo, estas tecnologías evolucionan como cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de estos indicadores de falla, ¿no? En primer lugar, los indicadores de falla son equipos que funcionan. Su principio de funcionamiento es muy sencillo, es decir, una vez ocurrida la falla y superado el umbral, ¿no? de configurado dentro del equipo, este puede enviar, este emite una luz intensa que puede ser reconocida en este caso, por las cuadrillas, ¿no? Para poder reconocer en qué tramo está ubicado mi falla o inconveniente en mi red de distribución, ¿no? A su vez, de hecho, estos indicadores de falla ya desde hace algunos años vienen realizando innovaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora estos indicadores de falla pueden comunicarse con el centro de control, ¿no? De las empresas de distribución eléctrica y bueno, esto lo realizan mediante, digamos, la instalación de un concentrador externo, ¿no? Este concentrador permite justamente la comunicación de los sensores de los indicadores de falla, ¿no? Y dentro, pues, de este concentrador se instala un módem de comunicación celular, el cual me permite realizar la comunicación con el centro de control, ¿no? A su vez, estos indicadores de falla utilizan baterías que de hecho eso implica un costo, ¿no? En cuanto a mantenimiento, ¿no? Y bueno, de hecho esto tiene que ser reemplazado e inclusive el concentrador y módem de comunicación a veces se utiliza, ¿no? Un transformador, por ejemplo, de tensión para poder alimentar este concentrador, o también a veces se opta por paneles solares, ¿no? Para poder alimentar este tablero, ¿no? Entonces, la información que brinda estos sensores, esos indicadores de falla, digamos, está basado en la corriente, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver, por ejemplo, un punto de mejora, ¿no? Hacia otra tecnología, ¿no? Es decir, si yo solamente censo corriente, voy a tener una limitancia en cuanto a parámetros eléctricos que yo puedo reportar a mi centro de control, ¿no? Como por ejemplo potencia activa, reactiva, factor de potencia, las mismas señales de tensión, ¿no? Sobre tensiones, ¿no? Que por ejemplo pueden ocurrir en el sistema de distribución. Entonces, esto, digamos, es un punto de mejora para los indicadores de falla, ¿no? Y bueno,
Entonces, como la tecnología va avanzando, ¿no? A lo largo del tiempo, obviamente la tecnología de los indicadores de falla ha evolucionado hacia una tecnología superior, más avanzada, que posee una serie de características que nos van a permitir justamente tener y esa tendencia hacia el mantenimiento predictivo. Es decir, contar con una plataforma avanzada que a mí me permita tomar decisiones, ¿no? Tanto para la parte operacional como no operacional, ¿no? Entonces, esa tecnología es justamente los sensores inteligentes, ¿no? Esta tecnología ha sido desarrollada, ¿no? Por justamente nuestro partner, Aclara Technologies de Estados Unidos, ¿no? Una empresa norteamericana, ¿no? Que ya durante varios años nosotros venimos trabajando de manera conjunta y esta empresa, Aclara, justamente promueve, ¿no? Nuevas tecnologías como son los sensores inteligentes, también posee tecnología para medición inteligente, smart meters, ¿no? Y tecnologías de comunicación avanzada para sistemas AMI, ¿no? Lo que se conoce como sistemas AMI. Entonces, quiero presentarles ahora esta tecnología, los sensores inteligentes, ¿no? Bien, primero, vamos a ver las características de esta tecnología. Primero, la instalación de estos sensores es realizada de manera directa en el cable de media tensión. Su instalación, de hecho, es muy sencilla, puede realizarse ya sea mediante pértiga o guantes, ¿no? De media tensión, ¿no? Puede ser, es decir, su instalación es muy fácil, ¿no? Aparte de ello, estos sensores inteligentes poseen dentro de sí mismos un supercapacitor. Este supercapacitor les permite poder autoalimentarse de la propia red, es decir, no utiliza baterías en sí que deben ser reemplazadas en el transcurso del tiempo, lo cual implica obviamente un mantenimiento, ¿no? En este caso, los sensores inteligentes son alimentados por la propia red y eso trae beneficios justamente en cuanto a costos relacionados al mantenimiento de estos equipos, ¿no? Aparte, al tener una fácil instalación, esta es una gran ventaja porque yo puedo tener mis sensores, digamos, monitoreando, ¿no? Una parte crítica de mi red de distribución, pero luego poder modificar esa posición de los sensores. Es decir, puedo llevarlo, hacer mi evaluación durante unos meses en una parte del circuito que sea crítica, y luego debido a la facilidad de instalación y debido a que no tiene un concentrador, un tablero externo, yo esto lo puedo llevar fácilmente a otra parte de mi circuito para seguir analizando, para seguir teniendo, digamos, información y poder realizar mi mantenimiento predictivo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Entonces hay una gran versatilidad en cuanto a la instalación de estos equipos en mi red de distribución. Ahora, este equipo, a diferencia de otras tecnologías, no necesita un módem de comunicación adicional. ¿Por qué? Porque este sensor inteligente tiene ya incorporado, tiene embebido dentro de sí un módem de comunicación celular, lo cual le permite obviamente poder justamente conectarse a plataformas, a su software, ¿no? De monitoreo avanzado y poder tener la información en el centro de control de las empresas de distribución eléctrica, ¿no? A su vez, como vamos a ver más adelante, también este sensor tiene capacidad y comunicación Wi-Fi, que ya vamos a ver para qué se utiliza, ¿no? Después de esto, el principio de funcionamiento de los sensores inteligentes. Estos sensores inteligentes no funcionan por principio de umbrales. Este sensor inteligente monitorea de manera constante todos los parámetros de la red de distribución y todos estos parámetros son enviados a mi centro de control y yo los puedo observar dentro de mi plataforma software avanzada, puedo verificar justamente estos parámetros por intervalos de tiempo, ya sea 5, 10, 15 minutos, puedo ir viendo
cómo es que va evolucionando, ¿no?, mi sistema de distribución eléctrica. Es decir, este monitoreo es constante, no trabaja en base a umbrales, ¿no? Es decir, esto no tiene esa limitancia, ¿no? Ahora, lo otro y lo más importante de los sensores inteligentes es su plataforma software avanzada, la cual me permite gestionar toda la información que es registrada por los medidores, que como ya les dije, es de manera constante, hay una gran información, toda esa información es procesada por mi software avanzado, que en este caso se llama SMS, ¿no? O sistema para los sensores, es el software para los sensores, para gestión de sensores, ¿no? Entonces, esta plataforma me va a permitir gestionar toda esa información, poder analizarla, esta información, poder darme indicaciones, poder sugerirme y poder ayudarme a la toma de decisiones en este caso, del personal responsable de justamente el mantenimiento de redes de distribución, ¿no? Entonces, esta plataforma avanzada tiene funcionalidades como, por ejemplo, el monitoreo constante, que ya le había dicho, de todos los parámetros eléctricos, ¿no? A su vez, tiene la capacidad de poder traer oscilografías. Otra de las bondades que tiene este software es que está sincronizado con la plataforma de Google Maps, ¿no? Es decir, al momento de producirse una falla, yo voy a poder identificar a través de mi software, voy a poder ver claramente mediante la plataforma de Google Maps, voy a poder ver en dónde ha ocurrido, en este caso, la falla eléctrica, ¿no? Y de esta manera poder actuar de manera rápida para poder corregir este evento en mi red, ¿no? Entonces tiene esa capacidad. A su vez tiene bondades avanzadas como la clasificación mediante tablas, discriminar cuáles son los circuitos más críticos, poder ver qué tipo de falla es la que ha ocurrido, la direccionalidad también. Entonces son una serie de parámetros que ya vamos a ver más adelante que permiten estos sensores inteligentes. Entonces, los sensores inteligentes son equipos justamente para el monitoreo de redes de distribución, son equipos avanzados y tienen todas estas funcionalidades, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que esto permite. Obviamente que como yo ya no solamente tengo la indicación de una falla de mi red de distribución, sino más bien tengo una plataforma completa para poder monitorear mis redes y poder supervisar a través de mi centro de control de manera constante, no mediante principios de umbral, sino de manera constante en mi red de distribución, voy a poder tener otros beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, poder mejorar la confiabilidad de mis redes, poder proteger justamente activos que sean principales dentro de mis circuitos, ¿no? Como les había dicho, los sensores inteligentes tienen la facilidad, tienen una fácil instalación, lo cual me permite poder hacer una evaluación durante un tiempo en un cierto punto y luego poder modificar este mismo para seguir monitoreando y analizando mi red de distribución, ¿no? ¿Qué más? Le voy a dar obviamente una mayor eficiencia a mi red, ¿no? Y voy a poder monitorear circuitos, pero como lo hago de manera constante, voy a saber qué es lo que pasa realmente en mi red en todo momento, ¿no? Esta es la instalación de los sensores de las cuales yo les había hablado. Su instalación es muy sencilla, puede hacerse mediante pértiga o también puede hacerse, digamos, utilizando guantes ¿no?, de aislamiento en media tensión. Y a su vez, bueno, esto permite justamente lo que yo les comentaba hace unos momentos. Esa es la forma de instalar los Smart Sensors en la red de distribución, ¿no? Ahora, si hablamos en cuanto a tecnologías de sensores inteligentes, ¿no? Tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos dos tipos. La primera es la tecnología MB Sensor, ¿no? La tecnología MB Sensor permite monitorear la corriente, ¿no?, y el campo eléctrico, y a partir de esto poder calcular los diferentes parámetros, ¿no?, de mi red, ¿no? Es decir, puedo monitorear corriente, campo eléctrico y con esto todos los parámetros relacionados
a ello, ¿no? Ahora, si yo deseo ya monitorear también señales o parámetros de tensión, también puedo realizarlo. ¿Con qué lo realizo? Lo realizo con el modelo Power Sensor. ¿Cuál es la diferencia con el modelo Power Sensor? De que estos Power Sensor permiten justamente medir la corriente y también el voltaje, ¿no? Y en base a esto calculan todos los parámetros de mi red eléctrica, ¿no? De los que estábamos conversando, ¿no? Como ustedes pueden ver, el Power Sensor tiene un aislador, ¿no? Que justamente permite medir la tensión, ¿no? Y con la referencia a tierra, que justamente es lo importante para este tipo de medida, ¿no? ¿Qué? A su vez, estos dos Una sensores, grabadora. a ver, creo que hay un... A ver, Sí, vamos pero a... solo no se prende. Ahora sí. Bien, entonces, ambos tipos de sensores permiten enviar información de todos mis eventos hacia el software de gestión de sensores, lo que les hablaba. ¿Cuál es ese software? El software tiene por nombre SMS, que significa Sensor Management System, que es una plataforma avanzada diseñada por Aclara, que ya vamos a ver que esta plataforma también es interoperable con otros sistemas de las empresas de distribución eléctrica, como por ejemplo los sistemas SCADA, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y este software tiene una serie de bondades, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Bien, si hablamos ya de características técnicas, ¿no? Más a detalle de esta tecnología de los sensores inteligentes, ¿no? Primeramente, que es libre, como les había dicho, es libre de batería, ¿no? Gracias a su operación mediante supercapacitores, les permite funcionar cargándose de la propia red eléctrica, ¿no? A su vez, los modelos Power Sensor se tienen en versiones para 24 y 48 kilovoltios actualmente. En el caso del MB Sensor llegamos hasta 60 kilovoltios, ¿sí? Hay una mayor cobertura en cuanto a la tensión. A su vez, como les había mencionado, los sensores inteligentes tienen un GPS también incorporado dentro de sí mismo para la localización y la interacción de la cual les hablaba hace unos momentos con Google Maps, ¿no? Esto va a permitir, obviamente, poder identificar la ubicación de los eventos o fallas producidas en mi sistema, ¿no? Luego a ello, ¿qué otras características tienen estos sensores? En cuanto a medición, permite la detección de eventos eléctricos, en el caso del MB Sensor por corriente y en el caso del Power Sensor de corriente y tensión, ¿no? Ahora, como les había dicho, estas mediciones son constantes, es decir, yo no voy a identificar solamente mis eventualidades o fallas de mi sistema, sino que también voy a poder ver, digamos, eventos transitorios, ¿no? Y también permanentes de mi sistema, ¿no? Es decir, toda la información va a la plataforma de gestión de sensores con la cual yo puedo tomar decisiones y poder analizar toda mi data, ¿no? Un poco de la precisión de estos equipos, para el monitoreo de corriente hay una precisión del 1%. Cada uno de estos valores puede monitorearse y es configurable, de hecho, para perfiles de carga. O sea, también podemos nosotros ver los perfiles de carga dentro de mi SMS, ¿no? O Sensor Management System, voy a poder ver ello, ¿no? Ya sea en intervalos de 15 minutos, 30 minutos, una hora, etcétera, ¿no? En el caso del Power Sensor, el monitoreo de tensión tiene una precisión más elevada. Es una precisión de 0.5%. Es muy preciso en realidad este equipo Power Sensor, y lo cual me permite tener una mejor calidad de información para mi analítica, lo cual ese justamente es el deseo, ¿no? De implementar este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Qué más? Podemos visualizar oscilografías de corriente y de tensión, y todo esto es exportado en formato Contrail, es decir, similar a lo que hacen los relés de protección. Ahora, cabe resaltar que los relés de protección también funcionan mediante principio de umbral, ¿no? O sea, una vez que se produce la falla,
este evento o este registro de falla es enviado a la SCADA y eso es lo que yo puedo ver, ¿no? En este caso, las oscilografías pueden ser visualizadas también dentro de mi plataforma de sensor inteligente, ¿no? ¿Qué más? Puedo monitorear potencias activas, reactivas y aparentes, ¿no? Lo cual también es muy importante. Puedo monitorear factores de potencia y graficar perfiles de carga, como les había comentado, ¿no? Tiene un monitoreo de armónicos también, hasta el armónico número 7, ¿no? También permite la detección de eventos de ausencia de tensión y lo que ya ustedes conocen como saxuel de tensión, ¿no? Todo esto puede ser registrado de manera constante por mis sensores para una excelente analítica y mantenimiento predictivo de la empresa de distribución, ¿no? Entonces, ahora yo quisiera hacer una comparativa, ¿no? En cuanto a funcionalidades, ¿no? Y cuánto dinero yo tendría que invertir para tener un equivalente a lo que se conoce como sensor inteligente, ¿no? A tener un sensor inteligente. O qué equipos yo necesitaría para tener un Smart Sensor, ¿no? Entonces, este sensor inteligente equivale a los siguientes equipos, como ustedes pueden ver. Primero, un señalizador de fallas, que es una funcionalidad básica que posee el sensor e inclusive este tiene mayores funcionalidades, ¿no? Porque como les había dicho, está sincronizado con Google Maps, y otro tipo de herramientas, ¿no? A su vez, como es alimentado de la propia red eléctrica, ¿no? No necesita un transformador de tensión, similar a lo que, por ejemplo, utilizan los seccionalizadores o recloser, ¿no? Para poder manejar su control o relé de protección, necesitan un transformador de tensión. En este caso, este sensor no lo necesita porque es alimentado de la propia red. Entonces, tenemos mediciones de tensión y de corriente, lo que implicaría tener transformadores de tensión y de corriente en el equipo, ¿no? A su vez, como les había dicho, el módem de comunicación no es externo, es decir, no está en un concentrador externo al equipo, sino que este viene embebido ya en el mismo equipo, lo cual le permite tener una comunicación inmediata con, en este caso, mi centro de control, ¿no? ¿Qué más? Como les había dicho, este equipo tiene la capacidad de sincronizarse con Google Maps para poder localizar justamente las fallas, y esto se hace justamente porque tiene un GPS también embebido el equipo en las dos versiones de los Smart Sensors, ¿no? Como puedo monitorear, digamos, los parámetros más importantes de mi red de distribución, es similar a que yo tuviese un medidor de energía eléctrica en este equipo. Y a su vez, bueno, también tiene otras funcionalidades. Podríamos decirle que también puedo hacer monitoreo de carga e identificación de fases. ¿Por qué? Porque el software me permite hacer este análisis, ¿no? Entonces, ahora me gustaría hablar, ya que hemos hablado sobre las funcionalidades técnicas, sobre cuál es el principio de funcionamiento de estos sensores. Ahora me gustaría con ustedes hablar el detalle acerca de la comunicación que tienen estos sensores con el centro de control de una empresa de distribución eléctrica. Como ustedes saben, la tendencia es hacia una automatización de la distribución es decir, una gestión de la distribución eléctrica, ¿no? Y esto se puede lograr gracias a estos sensores inteligentes. ¿Cuál es el principio de comunicación? Tiene una comunicación flexible estos sensores inteligentes. ¿Por qué? Porque estos sensores, ya que tienen, en este caso, el módem de comunicación celular, pueden comunicarse mediante tecnología GPRS sin ningún problema, en este caso, a mi centro de control, ¿no? No tendría ningún inconveniente en ello, ¿no? Es decir, la comunicación es directa, ¿no? Desde el sensor hacia, en este caso, mi software o mi centro de control. Ahora, también hay comunicación. Para aquellos lugares en donde la comunicación celular no es muy buena, ¿no? También los sensores tienen la capacidad de comunicación Wi-Fi. Esta comunicación Wi-Fi le permite al sensor poder comunicarse con nodos de comunicación, que en este caso pueden ser de la propia fábrica que nosotros representamos, que es Aclara Technologies de Estados Unidos,
o también puede ser con con otro tipo de fabricantes, ¿no? Es decir, es indistinto, el sensor puede trabajar con diferentes marcas, no hay una restricción para las comunicaciones, ¿no? Esto es una gran ventaja en cuanto a nuestros sensores inteligentes, ¿no? Y de qué manera, entonces mi sensor se comunica con estos nodos de comunicación y luego estos nodos de comunicación, mediante radiofrecuencia, permiten hacer la comunicación hacia el centro de control. Es decir, yo puedo comunicar mis sensores inteligentes, tener una gestión de la distribución, tenga o no tenga una buena comunicación celular. Esa es una gran ventaja de los sensores inteligentes, ¿no? Un ejemplo de estos nodos de comunicación son, por ejemplo, la empresa SEAL. Ellos utilizan, por ejemplo, nodos de comunicación, en este caso del fabricante ABB, ¿no? De tropos, ¿no? Para poder hacer sus comunicaciones de radiofrecuencia. Entonces, en cuanto a comunicación, es muy flexible los sensores inteligentes, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora, ya hemos hablado de las comunicaciones, la parte técnica, el marco regulatorio. Ahora es importante que yo conozca, eh, como empresa eléctrica, yo qué gano, cuáles son los beneficios para mí como empresa eléctrica y de qué forma yo puedo justificar, ¿no? Este tipo de proyectos, en este caso, como hemos visto, para incentivos, los que se dan, por ejemplo, en el VAT, ¿no? En los estudios del VAT, ¿no? ¿Qué beneficios puedo yo obtener? Entonces, aquí vamos a separarlo en dos partes. Yo con los sensores inteligentes puedo tener beneficios para mi gestión operacional y para mi gestión no operacional, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar primero con la gestión operacional. ¿Qué cosa es la gestión operacional? La gestión operacional está relacionada a una vez que ocurre la falla, en tiempo real, yo cómo actúo para poder corregir esa eventualidad como empresa, ¿no? En este caso, vamos a verlo mediante la siguiente animación, ¿sí? Mediante la siguiente animación, vamos a ver. Como estos sensores están comunicados con el centro de control de mi empresa eléctrica, entonces la metodología sería la siguiente, ¿no? Yo tengo mis sensores inteligentes conectados a mi red de distribución y en mi red de distribución puede ocurrir una falla, ¿no? Entonces, esta falla, obviamente, un momento, disculpen, esta falla, obviamente, va a ser enviada a mi centro de control mediante un evento o alarma. Cabe indicar aquí que los sensores, como les había dicho, antes de que se produzca esta falla, ya ha estado enviando información constantemente a mi centro de control para yo poder analizar e inclusive poder predecir este tipo de fallas. Pero digamos que ya ocurrió este evento. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, mi software tiene la capacidad de poder indicarme a detalle qué tipo de falla se ha producido, en qué fase ha sucedido este evento, ¿no? A su vez, me permite también verlo en el tiempo exacto que ha ocurrido. Yo voy a poder saber también a qué subestación pertenece, a qué alimentador pertenece este sensor donde ha sido ubicado la falla. Además de ello, mi software, mediante la funcionalidad de mapa sincronizado con el Google Maps, me va a permitir identificar o localizar mi falla y de esta manera yo poder actuar de una forma rápida e enviar a mi cuadrilla al punto donde ha ocurrido el evento o la falla. Entonces se ahorra ahí muchísimo tiempo, horas hombre, viáticos, movilidad, gasolina, ¿no? De mis cuadrillas, y esto obviamente es un gran beneficio para las empresas, ¿no? ¿Qué más? Si se produjo una falla, también mi software me permite hacer un análisis oscilográfico de la misma. Es decir, yo voy a poder ver
cómo estos parámetros se han desenvuelto, pero no solamente durante la falla, sino también antes, porque les había dicho que este sensor reporta constantemente. Entonces yo voy a poder tener toda una data histórica y voy a poder analizar una oscilografía de una mejor manera, lo cual me va a poder permitir, obviamente, anticiparme a futuras fallas y también determinar la razón exacta por la cual se ha producido la misma. Con todo esto, yo puedo enviar a mi cuadrilla de una manera rápida al lugar donde se produjo la falla y corregir esta eventualidad, ¿no? ¿Esto qué trae consigo? Bueno, obviamente va a haber una disminución en el tiempo de poder resolver este conflicto. ¿Se acuerda de los indicadores SAIDI, ¿no? SAIDI, que justamente ve la duración de las fallas, entonces va a haber menos tiempo para yo poder resolver este problema. ¿Qué más? Hay una mayor eficiencia de mi equipo porque ya sabe a dónde tiene que ir para poder resolver esta eventualidad. Y esto significa, obviamente, para las empresas beneficios económicos, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a la operatividad. Esto es un poco el detalle de lo que me muestra a mí el software. Se puede ver, esto es, por ejemplo, nosotros hemos realizado ya pilotos de estos sensores inteligentes con varias empresas de distribución en el país, teniendo resultados muy favorables y muy beneficiosos, y donde se comprueba que esta tecnología realmente da beneficios realmente avanzados para la empresa eléctrica, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de aquí de la empresa Electrocentro, ¿no? Este es uno de los archivos que se sacó del software, ¿no? Donde podemos identificar, en este caso, la falla, podemos saber el tiempo exacto en el cual ocurrió, qué subestación fue la afectada, a qué alimentador pertenece, a su vez, cuál ha sido la fase en la cual se produjo la falla. Y también, obviamente, como les había mencionado, podemos ver a través del mapa la ubicación y a través del detalle podemos también entrar a las oscilografías. Este es cuando se produce un evento en mi software, ¿no? En mi sensor. Entonces, vamos ahora al otro tipo de beneficio. Los beneficios para la gestión no operacional. Y aquí es donde entra a tallar justamente lo que se busca, ¿no? Es decir, el mantenimiento predictivo de mi red de distribución eléctrica. Este es el avance, este es el salto que da esta tecnología de sensores inteligentes, lo cual no tiene otra tecnología, ¿no? ¿Y qué tipo de beneficios? Como yo voy a almacenar una serie de información importante, ¿no? De parámetros eléctricos de mi red de distribución, yo con esta información voy a poder almacenarla, gestionarla en mi plataforma software y poder con esta plataforma poder anticiparme a futuras eventualidades. Es más, inclusive esto me sirve una vez que se produjo una falla, yo puedo hacer un análisis más detallado y determinar las causas por las cuales se produjeron, ¿no? Hay aplicaciones, estos sensores han sido utilizados en todo el mundo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en la ciudad de Las Vegas, que es una ciudad muy importante en los Estados Unidos, la empresa concesionaria es NV Energy. NV Energy tiene instalados más de 300 sensores en su red de distribución eléctrica. Y con esto, ¿qué logra NV Energy? Bueno, todos los beneficios que ya les habíamos mencionado, pero NV Energy también ha buscado otra aplicación. Hay clientes que son especiales para esta empresa distribuidora, y estos sensores les permiten monitorearlos a estos clientes especiales o libres, ¿no? De gran carga para la empresa de distribución. Entonces también se tiene ese tipo de aplicación. Todo esto yo puedo hacer con la información que recopilan mis sensores inteligentes, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Registro y análisis de oscilografías para determinar la clasificación de los disturbios y evitar falsas alarmas. Monitoreo de perfiles de carga, monitoreo de desbalances de energía, detección de disturbios de corriente y tensión que ocasionan una interrupción, detección de sobrecorriente, detección de Sachs-Wells, armónicos, clasificar circuitos
en base a su rendimiento, ¿no? Si un circuito tiene muchísimas fallas, obviamente estará en las últimas posiciones del ranking que permite establecer esta plataforma software, ¿no? ¿Y qué más? Un monitoreo de potencias, ¿no? En mi sistema. Entonces, con toda esta información, yo puedo gestionarla y trabajarla a través de mi plataforma software avanzada, ¿no? La cual posee una serie de funcionalidades, ¿no? Es muy amplio este software, ¿no? Realmente tiene funcionalidades muy interesantes, ¿no? Que va a permitir a las empresas de distribución poder lograr el ansiado mantenimiento predictivo, ¿no? De sus redes. Ahora, las empresas de distribución eléctrica tienen ya sistemas funcionando en las empresas, como es el caso de los sistemas SCADA de las empresas. Entonces, si yo voy a poner o instalar una tecnología en mis redes de distribución para monitoreo, ¿no? Esta tecnología tiene que ser interoperable con estos sistemas. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se busca es una Smart Grid. Y una Smart Grid no solamente está enfocada a medición inteligente, sino que también la idea es que todo se pueda comunicar. La parte de medición inteligente, ¿no? La plataforma AMI, la plataforma de sensores inteligentes, otra plataforma es el SCADA, y que todas estas puedan conversar entre sí. Es decir, esta tecnología debe tener una interoperabilidad para poder dar los beneficios que realmente busca la empresa eléctrica. Entonces, esta imagen muestra a detalle cómo es que los sensores interactúan con los diferentes sistemas que posee la empresa de distribución eléctrica, ¿no? Entonces, los sensores inteligentes, como ya habíamos visto, mediante comunicación, se conectan a los servidores del centro de control de la empresa distribuidora y al software. Yo tengo acceso al software, ¿no? De gestión de sensores, del cual les había hablado. Pero a su vez, estos sensores, esta tecnología, maneja protocolos de comunicación abiertos, como lo es el DNP3. Estos protocolos de comunicación abiertos le permiten integrar este software, esta plataforma de sensores, les permiten integrarla al sistema SCADA, por ejemplo, de la empresa de distribución, y poder tener toda la información en conjunto, ¿no? A su vez, hay otros tipos de sistemas los cuales puede ser interoperable, ¿no? Como el sistema GIS, el DMS, OMS, que son aplicaciones avanzadas del SCADA, porque el SCADA también ha evolucionado, ¿no? Y ahora el SCADA tiene este tipo de aplicaciones OMS y DMS que también buscan el mismo objetivo, ¿no? Y también una plataforma histórica. Entonces, esta tecnología de sensores puede interoperar con este tipo de plataformas avanzadas que ya tiene la empresa de distribución eléctrica. Es decir, no estoy agregando nada distinto, estoy más bien sumando algo que va a poder ser reconocido por mi sistema y me va a poder dar mayores beneficios. Entonces, actualmente, los sistemas SCADA, por ejemplo, están enfocados en los sistemas de potencia, ¿no? En las subestaciones, ¿no? Yo con esto puedo hacer, digamos, este es un HMI clásico, ¿no? De una subestación de potencia. Pero cuando yo interactúo con los sensores inteligentes, ¿no? Y esto los integro a mi sistema SCADA, y obviamente los sistemas SCADA ya tienen la capacidad de poseer un HMI más avanzado y de esta forma poder tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, el SCADA también evoluciona junto con esta tecnología. Entonces, yo ya no tendría solamente mis principales equipos de mi subestación de potencia, sino que podríamos hablar ya de un sistema SCADA más avanzado, en donde se pueda tener equipos a lo largo de mis redes de distribución, y yo con esto puedo hacer un monitoreo a toda mi red. Y esto es lo que se busca en la actualidad en las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Esa es la tendencia Smart Grid.
esto es lo que les mencionaba, ¿no? Más imágenes de ello, ¿no? Tener toda una conglomeración de sensores inteligentes desplegados en mis redes de distribución, todas estas funcionando de manera conjunta con mis sistemas SCADA y a su vez obteniendo todos los resultados y beneficios que me da el software, ¿no? Entonces, si hablamos de analítica predictiva de mi tecnología de Smart Sensor, estos sensores inteligentes me van a permitir una mayor información, ¿no? Hay 4 capas de procesamiento analítico para mejorar la precisión y la inteligencia de mis redes de distribución. Vamos a capturar datos por los sensores inteligentes, pero con esos datos vamos a gestionarlos y vamos a clasificarlos dentro de mi plataforma software avanzada. Luego, este software también tiene inteligencia, entonces vamos a poder hacer planeación, reportes, tendencias y alarmas dentro de mi mismo software. Y al final, como puedo interoperarlo con las tecnologías o sistemas ya instalados en las empresas de distribución como el SCADA, voy a poder tener una analítica predictiva de toda mi red, ¿no? Entonces, tenemos 4 capas de procesamiento para una mayor analítica predictiva. Esto es un poco más de lo que les mencionaba, ¿no? Me permite funcionalidades avanzadas, como conmutación, en este caso de poder identificar este tipo de eventos, como conmutación de carga y restauraciones, fallas aguas abajo de un circuito, la direccionalidad misma también, fallas en circuitos adyacentes o ramales, ¿no? de mi red de distribución. Entonces, es una plataforma muy completa que tiene una serie de funcionalidades que son en beneficio de la empresa de distribución. ¿Y qué más? Me ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque yo voy a tener reportes de cuáles son, un ranking de cuáles son mis circuitos más propensos a fallas, poder determinar así y poder de esta forma anticiparme a futuras fallas y a su vez poder corregir las que ya tengo, ¿no? Entonces, de esta forma, digamos, la tecnología de sensores inteligentes nos lleva un paso más adelante hacia el objetivo de Smart Grid. Bien, esa era la presentación el día de hoy que quería compartirles. Muchas gracias por su participación con cada uno de ustedes. Hemos visto de que hay varias consultas dentro del chat, entonces vamos a dar unos minutos para estas consultas y vamos a darle respuesta, Andreita. Sí, Angelito, gracias. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Hemos tenido varias consultas, ya te las he enviado, quedamos a la espera de que las puedas responder en unos minutitos. Este es el último webinar de esta semana, pero aprovecho de comentarles que la próxima semana vamos a tener más webinars también. Lo vamos a estar compartiendo en los siguientes días en nuestro LinkedIn. Y también, bueno, los links a todos los que se han registrado les va a llegar un correo con el link donde pueden acceder a los webinars que hemos realizado la semana anterior y esta semana vamos a estar subiéndolos también, pero no se preocupen porque varios me han consultado y sí les vamos a enviar esa información. A ver, unos minutitos y ya vuelve el ingeniero Ángel para responder las consultas.
Bien, muchas gracias por cada una de sus preguntas, ¿no? Vamos a dar respuesta ahora a cada una de ellas. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. Ok, entonces, a ver, comenzamos. Comenzamos. A ver, para el caso de la pregunta, ¿los Smart Sensor pueden ser instalados en una línea energizada? Sí, correcto. O sea, como les había mencionado, hay dos formas de poder instalar estos sensores inteligentes en mi red, ¿no? La primera es mediante una pértiga, o caso contrario, es utilizando pues los guantes de media tensión, ¿no? Para poder hacer la instalación de los mismos. Voy a mostrarles, voy a regresar a la imagen de la instalación. Esa es justamente la imagen que les comento, ¿no? Es decir, la instalación de estos sensores inteligentes es muy sencilla y también, de hecho, nos permite tener una flexibilidad en cuanto a su instalación y poder cambiarlos de posición. Es decir, yo puedo realizar un monitoreo durante un tiempo en algún punto de mi red que sea crítica y después puedo movilizar los sensores hacia otro punto y de esta forma seguir analizando el mejor procedimiento, ¿no? Un mantenimiento predictivo, ¿no? En este caso, a ver, el ingeniero Humberto Rojas, nos dice, en el modelo Power Sensor, ¿cuál sería el principio de medición del voltaje? Ya que si podría medir corriente de forma directa. A ver, el principio de funcionamiento del sensor es por inducción, es por inducción tanto de corriente como de tensión, ¿no? En este caso, para la medición de la tensión, hay una referencia con tierra. Y justamente estos sensores tienen el aislador, como les había mostrado en la imagen, para poder medir esta referencia y poder sensar no solamente corriente, sino también, en este caso, tensión, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver, ¿en el software se puede obtener oscilografías y en formato Contrail? Sí, como les había dicho y les había mostrado, en este caso, el software avanzado de los sensores inteligentes permite verificar el tipo de oscilografías. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay una parte en la cual yo entro al detalle de mi evento producido en mi red. Entonces, esto se ve a través de una oscilografía y esto en formato Contrail. Como ustedes saben, el formato Contrail es un formato estándar, ¿no? Ya utilizado por los relés de protección, ¿no? Y en este caso los sensores también lo poseen, ¿no? Vamos a seguir. A ver, dice, el ingeniero Humberto dice, los costos de los Power Sensor en cuanto a los costos de los señalizadores de falla, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia técnicamente es muy grande, ¿no? Y justamente la hemos visto durante toda la presentación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, toda la información que puede recaudar este sensor inteligente de manera constante, no por umbral, ¿no? Y a su vez, todo esto es gestionado mediante la plataforma inteligente de los sensores, ¿no? El SMS, ¿no? Entonces, en cuanto a costos, bueno, obviamente estos costos, los costos de los sensores inteligentes son un poco más elevados, son más elevados que los señalizadores de falla, pero no hay que, yo creo que ahí no debemos entrar en un tema de comparación, sino más bien ver los beneficios. Estos son beneficios completamente distintos a los que me da un señalizador de falla o lo que me puede dar, por ejemplo, un recloser o lo que me puede dar un seccionalizador. Esta es una tecnología, digamos, distinta, evolucionada, ¿no? Que me permite otra serie de funcionalidades como ya lo hemos visto, ¿no? El ingeniero Bruno Díaz nos dice, si pudiera enumerar los principales beneficios que tendría una empresa de distribución, ¿cuáles serían?
Sí, justamente esto lo mostramos y lo dividimos en dos, ¿no? Como beneficios para la gestión no operacional, ¿no? Y los beneficios para la gestión operacional, ¿no? ¿Qué cosa eran los beneficios para la gestión no operacional? Aquí podemos verlo, por ejemplo, ¿no? Los registros y análisis de oscilografías para clasificar los disturbios, evitar falsas alarmas, monitoreos de perfiles de carga, monitoreo de desbalances de energía, detección de disturbios, ¿no? Sobre corrientes, direccionalidad, armónicos, SAT-SUEL, factor de potencia, ¿no? Es decir, toda esta información puede ser beneficiosa para la gestión no operativa, que significa realizar o ir hacia el mantenimiento predictivo de mi red de distribución. Y en cuanto a la operatividad, como ya hemos visto, si esto está instalado o integrado al sistema de digamos, al centro de control de la empresa de distribución, me va a poder fácilmente identificar dónde está mi falla y yo poder de esta forma indicar a mis cuadrillas y poder de esta forma reducir, ¿no?, los costos implicados en justamente en el tema de movilidades, viáticos, horas hombre, ¿no? Voy a poder tener todo ese tipo de beneficios, ¿no? Entonces, los beneficios son muy amplios, ¿no? ¿Qué más? Perfecto. ¿Cuál es la corriente mínima que necesita de la red para tener una operación continua? ¿Y qué pasa cuando la red se queda sin servicio? Tiene una batería de respaldo. En este caso, como les había comentado, el sensor utiliza un supercapacitor que podríamos, o sea, con la misma red, este se alimenta, comienza a funcionar, su funcionamiento es a partir de los 3 amperios, ¿sí? Es a partir de los 3 amperios, y a su vez, este supercapacitor me permite que el equipo continúe funcionando. Ahora, si mi red se queda fuera de servicio, obviamente este supercapacitor hay un tiempo de descarga, es decir, tiene un funcionamiento similar a lo que es una batería para poder descargarse, ¿no? Y en este caso, yo puedo seguir utilizando en este caso, mi sensor inteligente, ¿no? ¿Qué más? Se ha indicado que se ha realizado un piloto con Electrocentro. ¿Cuál ha sido la conclusión? ¿Cuál ha sido la conclusión del proyecto piloto? Y luego de ello, ¿cuántos equipos llegó a implementar en Electrocentro? Conforme. En este caso, Rafael, te comento que nosotros, si bien es cierto, hicimos un proyecto piloto. Justamente este año la empresa Electrocentro ya tiene un proceso, o bueno, va a programar un proceso para la adquisición de estos sensores inteligentes. ¿Y cuál es la conclusión del proyecto piloto? Bueno, en este caso, de hecho, se han realizado, ¿no?, todo el análisis, ¿no?, de las variables, ¿no?, que fueron monitoreadas durante el proyecto piloto, y obviamente los resultados han sido justamente los que hemos visto durante la presentación, ¿no? Es decir, yo puedo tener ya una mayor analítica de mi red de distribución eléctrica, y todos los beneficios que hemos visto el día de hoy los va a tener Electrocentro una vez que estén instalados estos mismos, ¿no? Me ha faltado poder detallar algunas aplicaciones, porque como les había comentado, las empresas eléctricas alrededor del mundo vienen utilizando esta tecnología avanzada, y hay una serie de aplicaciones, inclusive hasta para en la selva prevenir incendios. También se puede utilizar los sensores mediante un monitoreo avanzado de los parámetros, digamos, más importantes de mi red. Entonces, hay una serie de aplicaciones. Justamente yo les dejo mis contactos, ¿no? Al final de la presentación, nosotros tenemos papers, casos de estudio que nosotros podemos compartirles. Ustedes pueden ahí ver a detalle, ¿no?, cómo es que esta tecnología favorece a empresas de distribución eléctrica. Inclusive hay aplicaciones para subestaciones eléctricas, ¿no?, que también tenemos información de ello. Y en cuanto a proyectos pilotos, bueno, comentarles que nosotros en Procetradi tenemos equipos demo con los cuales realizamos una serie de pilotos que les había comentado, lo hemos hecho con diversas empresas. Y en este caso, si su empresa de distribución requiere esta solución, usted ha podido comprobar de que esta solución puede sumar mucho
a la gestión de sus operaciones, ¿no? A su gestión operacional y no operacional, puede contactarse con nosotros y podemos conversar y poder implementar un proyecto piloto también con ustedes y que ustedes mismos puedan ver los beneficios de esta tecnología aplicada a su realidad, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos a ver algunas más consultas. Bien, veo de que han dejado ahí su correo electrónico. Vamos a estarle respondiendo a cada uno de ustedes sin ningún problema. No se preocupen. Ya, en este caso, para redes rurales, me comenta, experiencia en redes rurales. En este caso, como les había hablado, el sensor inteligente tiene una versatilidad en la comunicación. Puede ser por comunicación celular, como ya habíamos visto, pero también hay lugares en donde la comunicación celular no es muy buena. Entonces ahí podemos utilizar también una tecnología de comunicación de radiofrecuencia. Entonces, la tecnología de comunicación de radiofrecuencia, tenemos ahí otra alternativa más para, en este caso, sistemas rurales, ¿no? Sistemas rurales. Entonces, todo esto que hemos visto el día de hoy, en realidad, bueno, espero de que haya sido bueno para cada uno de ustedes, que podamos haber aprendido un poco más sobre las innovaciones tecnológicas que hay para el sector electricidad. Igual, conmigo, como les comenté, aquí tienen mi contacto, mi número telefónico está aquí. Pueden llamarme en cualquier momento para poder conversar un poco más sobre esta solución, poder detallar algunos aspectos, y mi correo electrónico también para cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de solicitud, e inclusive lo que habíamos hablado de proyectos pilotos, ¿no? Entonces, bueno, conmigo es hasta aquí. Más bien les agradezco, muchas gracias por su participación, no solamente durante este webinar, sino durante la serie de webinars que hemos venido realizando, y vamos a continuar porque sabemos de que estos temas son muy interesantes para ustedes y que va a tener una muy buena acogida. Entonces, muchas gracias por su participación. Conmigo será hasta aquí, hasta la próxima oportunidad. Y nuevamente, muchas gracias. Andreita. Gracias Angelito, ha estado muy interesante tu presentación. Agradecemos nuevamente a todos los participantes el día de hoy porque nos han acompañado hoy y otros de los webinars que hemos hecho durante estas 2 semanas, por su interacción, por haber preguntado. Muchas gracias por su interés. Como les comenté, vamos a estar enviando sus correos, un link donde pueden ver todos los webinars que se han realizado en estas 2 semanas. Y no se olviden de seguirnos en LinkedIn, estar atentos porque vamos a publicar en estos días los webinars de la siguiente semana también. Muchas gracias nuevamente por su participación. Esperemos que estén bien y cuídense mucho en sus casitas. Nos vemos.